Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Es muy emocionante. Gracias, José, Magdalena, compañera diputada, Jesús, compañero senador. Para mí es un honor estar aquí en un momento tan importante. Yo creo que ellos lo han dicho todo y yo tendría poco que añadir. Pero permitidme que lo haga de forma directa. Vamos a tocar las fibras de la razón, pero también del corazón. Porque al final somos miembros de una sociedad, de un grupo social. Vivimos en un contrato social y yo creo que todos estamos preocupados por la suerte de los demás, por cómo les va a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conciudadanos, y queremos una sociedad mejor. Eso es la política. Eso es la política, Pablo. La política consiste en el arte para que los ciudadanos consigan sus aspiraciones vitales y los representantes públicos deben trabajar denodadamente por conseguir una sociedad mejor y por conseguir más felicidad para los ciudadanos. Y es evidente que solo hay una manera de conseguirlo, y es repartiendo mejor, y es consiguiendo que haya más igualdad. Uno se dirige a Naciones Unidas o a cualquier otro organismo internacional y mira los indicadores de bienestar individual y colectivo que hay en el mundo, y los países que más bienestar tienen, los países donde la gente es más feliz, donde confían más unos en otros, donde hay menos criminalidad, donde hay mejores resultados educativos, donde hay pleno empleo o donde hay más actividad económica, son aquellos donde las diferencias entre unos y otros son menores, donde no hay grandes diferencias entre una parte de la sociedad y otra parte de la sociedad. Las políticas de igualdad, que por cierto son esenciales también para que la economía funcione bien. Es por eso que nos conviene que se desarrollen políticas en ese sentido. Y es por eso que nos conviene construir una sociedad mejor, pensando en los intereses de las personas, no de los mercados, no de los bancos. En realidad todo eso son instrumentos, ¿no? Lo que importamos somos las personas. Creo que lo que importan son las personas. Y por lo tanto, las políticas públicas deben ir dirigidas a mejorar la suerte de las personas. O dicho de otra manera, la economía debe estar al servicio de las personas, no las personas al servicio de la economía. Digo yo que esto se entiende con bastante facilidad. Y escuchándoles hablar a algunos que se dicen expertos, parece que solo piensan en los números, ¿no? En los mercados, en el déficit, en la deuda, y no piensan en los seres humanos, en los ciudadanos que son quienes merecen conseguir sus aspiraciones en la vida y quienes merecen conquistar sus objetivos. Y repito, si se reparten razonablemente los recursos, empezando por el del trabajo, los objetivos se conquistan mejor y se alcanzan mucho mejor. Pues esas son las diferencias, sin ninguna duda, entre unos y otros. Los sentimientos, los valores. Luego puede haber muchos errores y puede haber problemas con los que te encuentras en el recorrido de tu vida y de tu gestión. Pero lo importante son los valores, lo importante son las ideas y los objetivos que tengamos, lo que queramos conseguir. Y yo os digo, estas elecciones van sobre el modelo de sociedad presente y futuro. Aquí hay una crisis muy grave. Aquí hay una crisis muy grave que va a poner en riesgo elementos esenciales de la conquista social de las últimas generaciones de ciudadanos en España y en Europa. Y por tanto tenemos que estar muy atentos y tenemos que participar con intensidad para que a quienes elijamos, para que quienes decidamos que nos representen, sepamos lo que quieren y sepamos lo que van a hacer con el poder que les vamos a poner en sus manos. Y si a quienes elegimos van a anteponer la cuenta de resultados de un banco a las necesidades de los ciudadanos. Y os diré más, la cuenta de los resultados de los bancos también va a ir mal si no le va bien a la gente, si no le va bien a los ciudadanos. Y si no hay empleo, y estas son las elecciones en que se discute sobre el empleo actual y futuro de nuestros hijos y de todos nosotros, si no hay empleo, no habrá nada que distribuir. Y si no hay empleo,
tampoco habrá actividad económica. Y si no conseguimos resolver el gravísimo problema del desempleo, no vamos a construir una sociedad mejor. Empezaremos a ir para atrás. Y las cosas están difíciles, yo lo admito. Esto no es nada fácil, pero sí creo que se pueden tomar algunas decisiones que pueden favorecer y mejorar la respuesta de las instituciones ante la grave situación que tenemos. Me parece que José lo dijo. En este momento en España tenemos casi 500.000 de parados más que cuando el señor Rajoy llegó al gobierno. Eso es muy grave, pero no es lo más grave. Lo más grave es el número de personas que trabajan. Es que ahora hay 1 millón menos de personas trabajando que hace 2 años y medio. Y lo que importa es los ocupados. Lo que importa es la gente que trabaja. La gente que trabaja. De manera que, fijaros, en este momento trabajan en España las mismas personas que en el año 2003, hace 11 años. Las mismas. Pero somos 7 millones más de habitantes. Entonces en España había 40 millones de habitantes y ahora hay 47. Tenemos mucho más gasto social. Ahora hay casi 2 millones más de pensionistas que entonces. Tenemos más gasto sanitario y más gasto educativo. Y tenemos un país con más recursos que atender las infraestructuras, etcétera. Por tanto, ¿quiere esto decir que o conseguimos aumentar la ocupación, la gente que trabaja, las personas que tienen un empleo, y llegamos de nuevo a los 20 millones de ocupados? Yo tuve la fortuna, siendo de ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, de contar con esa cifra. Llegamos a tener 20 millones y medio de ocupados, que es lo que necesitamos para mantener este modelo económico y social, o las cosas no van a ir bien. Puede bajar el paro, fijaros. Magdalena lo sabe muy bien, que es una gran experta en la materia. Está bajando, pero no aumenta el número de personas que trabajan. Ese es el grave problema. ¿Puede bajar el paro? ¿Por qué? Porque hay menos gente, porque se van. Muchos ciudadanos nacidos en otros países que estaban en España que se están yendo, o porque se desaniman los ciudadanos. Y por tanto, lo importante realmente es que hagamos políticas para favorecer el empleo. El pleno empleo, diría yo. ¿Vosotros le oís hablar a estos conservadores de pleno empleo? No. No hablan. Sí hablan de que quieren empleo, pero no hablan del concepto de pleno empleo, es decir, de organizar los recursos de una sociedad de tal manera que todo el mundo tenga la oportunidad de trabajar. Por cierto, todo el mundo recibe una educación. Y la manera de devolver a la sociedad lo que ha invertido en ellos es a través del trabajo. A través del trabajo uno se socializa y se realiza y alcanza la dignidad humana. Y a través del trabajo provee a las necesidades suyas y de su familia. Y a través del trabajo se siente útil. A mí una de las cosas que más me duelen en este momento sobre esta juventud perdida en España, este gravísimo problema del empleo juvenil, del desempleo, perdón, juvenil, porque hay más desempleo que empleo, no es solo la falta de ingresos que tienen, que es muy seria, porque quizá pueden tener entornos familiares que les pueden ayudar. Lo que me preocupa es la sensación que pueden tener de que sus vidas son inútiles y su falta de participación en la construcción de una sociedad, que tienen tanto derecho como los demás. ¿Por qué no tienen derecho nuestros jóvenes a tener un empleo como lo tengo yo o como lo tenéis muchos de vosotros? Aunque tengan recursos, pero fijaros desde el punto de vista de su psicología, de su temperamento, de sus expectativas en la vida. ¿Por qué la sociedad les niega la oportunidad de construir un futuro mejor cuando tienen una preparación excelente? ¿Oímos hablar de esto a la derecha europea? No. Parece que no tienen alma. Yo he participado en muchas reuniones con la Comisión Europea y hay un señor, un finlandés, que es conservador, que se llama Olli Rehn, que es el comisario de Economía, que parece que no tiene alma. Yo, sinceramente, y le respeto como persona, porque se ponen allí a ver los fríos números. El déficit hay que bajarlo, por cierto está subiendo. La deuda hay que reducirla. ¿Y las personas? Os voy a poner otro ejemplo. Esto ha ocurrido en muchas ocasiones también a lo largo de la historia, ¿no? Europa ha vivido su mejor momento después de la Segunda Guerra Mundial. Entre los años 40, económico me refiero, años 45 y 90, 80, ¿no? Donde se produjo el mayor crecimiento económico de la historia de la humanidad en Europa y la mejor redistribución de la riqueza nunca conocida.
trabajadores en Europa alcanzaron un grado de participación de los beneficios y de la riqueza colectiva muy amplio, muy elevado. Una época dorada fue del desarrollo económico y social. ¿Y por qué? Pues porque entre guerras los economistas mayoritarios, y estos mandan mucho porque ahora ocurre igual, desgraciadamente, le decían a los gobiernos y a la sociedad que no se podía conseguir el pleno empleo, que las sociedades capitalistas, por su naturaleza y para que funcionara bien la economía, tenían que tener una tasa natural de paro. Esa era la teoría de los economistas clásicos. Una tasa natural, siempre la de otros, claro, no la de ellos, ¿no? ¿Sabéis por qué lo decían? Porque querían tener mano de obra barata, ¿no? Si tú tienes a gente a la que no colocas y está como una reserva, cuando a ti te convenga, puedes utilizar esa fuerza de trabajo al precio que tú decidas. Esta era la teoría dominante de los economistas. Hasta que llegó un gran economista que no era socialista, lo has citado, Pablo, que era liberal, Keynes, John Maynard Keynes, que era un economista, un científico de la economía, que fue el que demostró, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y afortunadamente después de la Segunda Guerra Mundial todos aplicaron sus tesis económicas, fue el que demostró que se podía construir una sociedad con pleno empleo, utilizando bien los recursos. Y no solo eso, demostró que además los resultados económicos y sociales eran mejores. Y por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, todos los países avanzados aplicaron las economías keynesianas, que exigían una participación del Estado y del sector público en la economía, no para eliminar el incentivo individual de las personas al emprendimiento de una actividad económica, sino para regular que no se hacían barbaridades y para favorecer a través de políticas públicas un reparto adecuado de los recursos y unos resultados económicos mejores. Y como yo intento explicar de forma sencilla, porque creo que tenemos que ir al fondo de las cosas, en la economía hay dos factores. Si uno descompone los factores del crecimiento económico, hay dos: la inversión y el consumo. No hay más. Inversión, por ejemplo, para crear una empresa, para construir una carretera, que son bienes, capital físico, ¿no?, para favorecer la actividad económica, y el consumo, que es lo que, una vez producidos esos productos por la actividad industrial o prestados por el sector servicios, consumimos los ciudadanos, ¿no? Pues esos son los factores que determinan el crecimiento económico: qué inversión hay y qué consumo. Y hay dos tipos: el consumo y la inversión privadas y el público en las economías modernas. Y no hay más. Entonces, si esta crisis, que es la crisis de la avaricia, que es la crisis, ha sido la crisis de la especulación, la crisis del capital financiero que se multiplicaba, como nos decía un día un premio Nobel americano de economía, Joe Stiglitz, es un gran economista, por cierto, su esposa es de origen catalán y es una persona que quiere mucho a España. Nos decía, fijaros, en el año 2008, cuando reventó la crisis, cuando estalló, los movimientos financieros, o sea, el dinero que se movía por el mundo, el movimiento del dinero había equivalido a 70 veces la riqueza mundial. Y decían, esto es imposible, aquí esto no se corresponde con la realidad, porque lo que importa son las empresas y los trabajadores que producen productos o que prestan servicios. El agricultor que produce, la empresa que produce, el que presta un servicio personal, vale, muchos servicios, ¿no?, de todo tipo. Esa es la economía real. Pues si al estallar la crisis, cuando estalló, el sector privado, es decir, el consumo y la inversión privada de los privados, de las familias y de las empresas, se redujo, porque se tenía que reducir, y simultáneamente estos conservadores, que son los que han dado la orden, ¿no?, dijeron que había que reducir también la presencia pública, es decir, el gasto público y el consumo público, y tú lo haces simultáneamente, tienes garantizada la recesión durante mucho tiempo. Eso es lo que ha ocurrido. Es más, incluso pensaban que se iba a reducir más rápidamente el déficit. Con la caída de la inversión pública resulta que el déficit está aumentando. Ya se lo habíamos advertido. Por eso, lo que están haciendo, yo les recomiendo a los compañeros y a los ciudadanos que lo piensen un poco, lo que están haciendo, la receta esta famosa del recorte, no es una política de austeridad,
¿Lo llamáis? No lo llaméis así. No lo llamemos así. Esto no es austeridad, esto es una mala política económica, que no es lo mismo. Porque yo creo en la austeridad, no podemos gastar dinero que no dé resultados, por supuesto. Yo creo en la austeridad, yo soy austero por naturaleza. Pero esto no es austeridad. Esto es una mala política económica que impide que haya crecimiento económico. ¿Por qué les da igual? Porque aumentan las desigualdades y ellos piensan que a ellos, a sus intereses, les va a seguir yendo bien. Pero yo os digo una cosa, en el fondo, les va a ir peor también. Les va a ir peor al conjunto de la sociedad. Y también a ellos. Fijaros lo que os digo, esa es mi impresión. Nos va a ir peor a todos. Porque si no se genera empleo y no hay actividad económica, y ahora quien normalmente genera empleo, que es el sector privado, no puede invertir, entre otras cosas, como ahora diré, porque nadie le da crédito, y no lo hace el sector público en su nombre, favoreciendo la actividad económica, no habrá una recuperación económica rápida. Y no estoy hablando de ideología, no estoy hablando de repartir, luego hablaremos de repartir brevísimamente, no. Estoy hablando de crear, de animar el crecimiento económico. Y hay posibilidades, 3 esenciales. La primera, que la derecha europea, como nos recordabas, Pablo, a partir del año 2010 nos ha maltratado, porque lo que hicieron algún día se escribirá en los libros de historia, fue terrible, porque la crisis griega nos va a costar 10 veces más de lo que hubiera costado originalmente. A Grecia la dejaron caer, solo para dar rienda suelta a ese fundamentalismo económico de la reducción del déficit. La dejaron caer y pusieron en riesgo al euro, porque hubo unos meses en que todo el mundo pensaba que el euro se rompía. Claro, las partes más débiles del espacio europeo, como España, en aquel momento con una grave crisis, lo pasaron fatal, porque automáticamente empezó a subir el coste de los préstamos. ¿Os acordáis? Como nosotros ahora tenemos que pedir dinero prestado porque la actividad económica no es suficiente para financiar los gastos de las administraciones, tenemos que pedir dinero prestado. Eso tiene un límite, por supuesto, eso tiene un límite. Pues resulta que no es lo mismo que te den un préstamo al 2% a que te lo den al 8%, ¿verdad? Bueno, pues eso nos hicieron a nosotros. Hubo un tiempo en que esa famosa prima de riesgo se fue casi a 650 puntos, es decir, que los bonos del Estado a 10 años tenían que pagar un 8% de interés. Fijaros, tenías que devolver en 10 años prácticamente el 100% del préstamo más los intereses. Eso es una ruina para cualquier país y de eso son responsables los dirigentes europeos, los amigos del señor Rajoy, que no dijo ni esta boca es mía, se calló, admitió la política, una política suicida, no solo contra España, contra el conjunto de Europa, suicida. Esa política, errónea política económica, que ha permitido que los países del sur de Europa estemos sobreendeudados y que lo vayamos a pasar mucho peor para salir de la situación y empezar a crear empleo. El segundo gran error, tenemos un banco central, ¿verdad?, que lo dirige un señor que se llama Draghi, que ahora es muy famoso, un banco central europeo, que es el mismo para todos. Entonces, si el mismo para todos, imaginaos aquí en Cabanillas, que hay 2 bancos y uno presta al 2% y otro al 8%. Tú dirías, pero esto cómo puede ser, ¿no? Todo el mundo sigue al que presta al 2%. Bueno, pues nosotros no podemos hacerlo. Ese banco está haciendo una política que favorece que los bancos alemanes presten al 2% y los españoles, para las pequeñas y medianas empresas, presten al 5%, al 6%, incrementando los costes de financiación de sus actividades de forma desproporcionada. Pero eso es un error de la política del Banco Central, porque si todos pertenecemos al mismo espacio, lo razonable es que el crédito esencial para la actividad económica se mantuviera igual en toda Europa, con la diferencia quizá de la inflación. Nosotros la tenemos ahora más baja que Alemania, por tanto incluso nosotros tendríamos que tener nuestras empresas aquí en Cabanillas, aquí una empresa va a pedir dinero, tenía que tener un crédito más barato, porque hay menos inflación, que como se concede en Alemania. Pues ocurre todo lo contrario. Y esto no es ninguna cuestión técnica, ¿eh? Esto que estoy diciendo, en mi opinión, en mi humilde opinión, es la base del empleo en el futuro. O hay una política de concesión de créditos más favorable a las empresas, sobre todo a las pequeñas, porque las grandes se manejan bastante bien, o no se genera empleo, ¿eh? O quien quiere ampliar su actividad económica tiene un acceso razonable al crédito,
Ese es el problema de la economía española, ¿verdad? No vamos a salir de la crisis mientras siga cayendo el crédito. Y eso lo puede arreglar el Banco Central Europeo perfectamente, con una política diferente. Con una política diferente, que no es tan costosa. Porque vamos a ver, ¿cuál es el problema? Si el Banco Central Europeo crea dinero, el problema sería que subieran los precios, pero se están bajando. Pero el Banco Central Europeo, que es el titular de la política monetaria, de la masa monetaria, puede ampliar el dinero en circulación y lo puede poner al servicio de la actividad económica. Yo lo digo que lo regale. Al servicio de quien puede invertirlo. Y de esa manera se puede generar empleos más. Economistas sensatos, incluso conservadores, piensan que en este momento en Europa se podría inyectar más de 1 billón de euros, que es toda la riqueza de España, fijaros. 1 billón de euros en la economía sin ningún problema de incremento de los precios, de incremento de la inflación. Y por tanto sin ninguna contraindicación económica. Y cada vez hay un consenso mayor de que eso es así. Lo llevamos pidiendo 3 años. No lo hace el banco. ¿Por qué? Pues porque quienes le dan instrucciones... Yo soy europeísta. Europa es fantástica para España. Critico a los que están gobernando ahora las instituciones europeas y los criterios que utilizan. Por tanto, si hay un cambio, se podría más rápidamente acelerar la línea de concesión de créditos. Se podría acelerar un plan de inversiones europeas. Pero sí, es indispensable. Europa, somos el 10% de la población mundial, más o menos. Producimos el 25% de la riqueza mundial, un cuarto, y tenemos el 50% del gasto social de la humanidad. No está mal, es un buen espacio. Bueno, pues Europa incluso en esas condiciones necesita invertir en renovar determinadas infraestructuras y en favorecer actividad económica. Hay un ejemplo evidente, que es el relacionado con la energía. Yo estaba en el gobierno en el año 2004. Desde entonces nosotros que impulsamos, ¿os recordáis? Impulsamos las energías renovables, que son vitales para el futuro de la humanidad y para España. Nosotros impulsamos las energías renovables. ¿Sabéis lo que nos pasó? Lo que nos pasó fue que España tenía exceso de producción energética. Y como sabéis que no se puede almacenar la energía, o establecíamos las conexiones energéticas con otros países para poder venderles energía, o no podíamos seguir desarrollando nuestra industria de las energías renovables al ritmo que lo estábamos haciendo. Y cuidado, entre el 4 y el 11 se crearon casi 100.000 empleos en las energías renovables en España. Hablamos de empleo directo, y hablamos de un sector que tiene que renovarse en el futuro. Bueno, pues le pedimos a Europa, a la Comisión, que nos ayudara a establecer unas conexiones energéticas con Francia para comunicarnos con Europa. No nos hicieron caso. La derecha europea nunca nos ha hecho caso en ese sentido. No quisieron a un gobierno socialista. Y ahora se acuerdan. ¿Sabéis por qué se acuerdan ahora? ¿Habéis visto la prensa de hoy? Hay un grave problema con el gas que viene de Rusia. La cosa está difícil. Acaban de hacer un acuerdo los rusos para vender gas a China. Y ya veréis cómo de nuevo eso va a suponer un problema para la economía europea, porque el gas ruso es el suministro fundamental de Europa. Bueno, pues si hubiera una conexión a través de los Pirineos, una conexión con Francia, nosotros podríamos favorecer que el gas de Argelia, el gas del norte de África, llegara también con más intensidad a Europa, y que nuestras energías renovables tuvieran un mercado superior para el consumo. De hecho, hoy tenemos superávit en energía con Francia, España. Pero podríamos venderles mucho más, por cierto, a mejor precio, y obteniendo los resultados de las energías renovables y generando empleo. Nosotros hicimos un informe en la Fundación en el que se demostraba que en los próximos 15 años, si invertíamos con claridad y con ayuda europea en el sector de las energías renovables, teníamos unos 350.000 posibles empleos a crear en ese sector. Pues esto lo puede ayudar el gobierno europeo invirtiendo, no tirando el dinero, invirtiendo en sectores que tienen una tasa de retorno a través de la generación de empleo muy elevados, en infraestructuras, como os dije, en energías renovables, en formación, por favor, formación. Aquí hay mucha gente que ha perdido el empleo en un sector que no lo va a volver a recuperar. Es imposible, debido a la crisis. Pues si hay una política de cualificación profesional mínima que le permita a esa persona poder prepararse para otra actividad, conseguiremos una recuperación más rápida. Desde que llegaron al gobierno, nosotros gastábamos 7.800 millones de euros en políticas activas de empleo.
a pesar de la crisis. Ahora no llegan ni a 4.000, ¿no? Magdalena, 4.000. Un 60% de caída. Es escandaloso, porque tú puedes recortar de otros lugares, pero de donde es indispensable, incluso la Comisión Europea lo dice, para activar la economía no puede ser. Un ejemplo más, y ahora veo la política social y acabamos, para que no cansarnos. Estuve el otro día antes de ayer, en unos municipios al lado de Sevilla, donde ya, cuando estaba en el gobierno, empezamos a hacer una serie de experimentos y de experiencias de políticas activas con escuelas taller y talleres de empleo. Y hay un municipio, para que veamos la importancia que tiene esta actividad, ¿no? Hay un municipio que tiene un yacimiento arqueológico muy famoso, se llama Valentina de la Concepción, un municipio pequeñito, que tiene un yacimiento arqueológico de una civilización, el Calcolítico se llamaba, exactamente de hace 6.000 años, es decir, de 4.000 años antes de Cristo, que fue cuando se empezó a trabajar el cobre. Estaban allí al lado de Sevilla, eran los más avanzados de Europa, ¿eh? Es más, en sus yacimientos se encuentra marfil asiático, para que veáis, de hace 6.000 años, para que veáis el intercambio económico que existía ya entonces. Bueno, pues es un área impresionante de restos arqueológicos. Ese es un sector de actividad económica pequeñito. Bueno, pues fui con el alcalde, que es compañero, y hay un taller de empleo con un programa para 20 ayudantes de arqueología que llevan, el programa dura un año, que son gente que viene de la construcción y que han perdido todos el empleo y ya tienen todos el contrato a partir de este verano, en cuanto acaben su programa. Cuando acaben el programa de cualificación, ya hay una serie de empresas que son las que se dedican a las excavaciones. Hay muchos municipios donde hay restos arqueológicos que hay que hacer un informe previo para saber si se puede o no se puede construir. Bueno, pues son 20 empleos. Y había otro taller de fibra óptica, antes te referías. Igual, con otros 16, 18 entre chicos y chicas que también habían perdido sus empleos previamente. Bueno, ya tenían prácticamente todos el contrato, la garantía del contrato con empresas que están desarrollando la fibra óptica en la zona. Este es un municipio de 8.000 habitantes, me decía, bueno, son 40 empleos a partir de este verano que tenemos garantizados. Ese es el camino masivamente utilizado. Bueno, pues no hay programas de formación, no hay inversiones por parte del gobierno europeo y le sobra dinero al presupuesto comunitario, no hay políticas que faciliten el crédito a las pequeñas y medianas empresas. En consecuencia, nosotros lo tenemos difícil. Si no nos ayuda Europa, cada vez el empleo va a depender más de ellos, lo tenemos difícil. Si no hay un cambio en esas políticas europeas, aquí, pues ya puedes hacer lo que quieras, que vamos a tener serias dificultades. Por tanto, es el empleo y es la protección social, compañeras y compañeros, y es la protección social, porque lo que es una ignominia es lo que está ocurriendo. Yo ayer, estas cosas, haber estado en el gobierno, tiene uno la fortuna, ya sé que a veces, pues los políticos, la gente no nos aprecia demasiado, o alguna gente, ¿no? Los políticos, yo no soy político, yo soy un representante público que me han elegido los ciudadanos y he desempeñado una tarea. Pero ayer tuve la enorme fortuna, por una parte, y la tristeza por otra, en Alicante, de tener una reunión con una plataforma de personas afectadas, la plataforma de la dependencia, que están muy críticas con las políticas que hace el gobierno del PP con respecto a la ley de dependencia. Y había una pareja, no sé si visteis un programa de Jordi Évole, un programa impresionante, sobre el destrozo de la ley de dependencia, cómo la están destrozando este gobierno por insensibilidad social y también por un error económico, donde aparecían los padres de este joven, un joven en silla de ruedas, es un joven con una gran discapacidad, pero un chico muy inteligente, que habían movilizado a una serie de personas en la Comunidad Valenciana porque la situación es dramática, ¿no? Entonces ellos contaban cómo cuando se aprobó la ley de dependencia se les concedió una ayuda económica y cómo ahora este gobierno se lo había reducido a la mitad. Y había otra señora que se había afiliado al partido ayer, me dijo que se afiliaba porque llegaba yo a la reunión con ellos y que me quería por la ley de dependencia. Lo agradecí humanamente, como ustedes se pueden imaginar, me tocó el corazón, con un hijo, fijaros, tuvo una enfermedad en su embarazo no detectada, tremenda, fue un error médico, y el hijo sordo, ciego, inmovilidad total, en fin, una situación, un niño precioso, por cierto, un niño tiene 20 años ahora. Entonces, fijaros, ella tenía la ayuda de dependencia, prácticamente se la han quitado porque le han hecho una reevaluación y le han bajado de grado.
Eso es para ir a los tribunales. No, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, o sea, yo lo voy a hacer, es ir a los tribunales por crueldad sobre. O sea, tú puedes quitar el dinero, pero un niño que necesita las 24 horas, que no tiene vida propia, que es prácticamente un vegetal, lamentablemente, ¿y cómo le puedes revisar a la baja el grado? Y le han retirado unos 300 euros de ayuda. Ella, con ese dinero, tenía contratada a una persona unas horas al día con el pago de cotizaciones a Seguridad Social y, por tanto, eso le ayudaba a generar empleo. Y ha tenido que amortizar ese puesto de trabajo. Quiero decir que, aparte de lo terrible desde el punto de vista humano del tratamiento a personas con estas necesidades, se produce un daño económico verdaderamente asombroso. Nosotros con la ley de dependencia pensábamos en la gente, claro, pero también en la economía y en el empleo. La ley de dependencia afecta a discapacitados y a personas mayores. Cada vez hay más gente con Alzheimer que puede pagar una parte del servicio porque tienen su pensión y por tanto se movilizan recursos privados y públicos. Bueno, pues no solo le han retirado esa ayuda, sino que ahora necesita una grúa para poder levantar al chico. Mide 1,85 y pesa 86 kilos. Y la anterior se la habían financiado con cargo a los programas de dependencia, le han quitado también la ayuda. Y me decía, ¿qué hago yo? Yo tuve que dejar mi trabajo, ella, para poder atender a mi hijo. Y ahora le han dejado 300 y pico euros de ayuda y ya no le pagan la cotización a la Seguridad Social. Uno ve eso y dice, pero vamos a ver, ¿la humanidad avanza o retrocede? Pero, ¿qué me dicen ustedes? Sí, ya sé que hay una crisis muy grave, pero no se puede plantear a la Unión Europea, por favor, que este tipo de programas prioritarios, que además generan empleo, deben salvarse ante cualquier otra consideración, deben mantenerse por ética, por un principio de humanidad, ¿sabéis lo que hicieron con la ley de dependencia? Lo primero dijeron, nada más llegar al gobierno pusieron, ahora al que le hacen la evaluación de su situación, tienen 2 años, el gobierno tiene 2 años para el reconocimiento de la prestación y si muere en ese tiempo, ni siquiera lo pagan con efectos retroactivos. Pero vamos a ver, ¿pero qué sociedad estamos construyendo? Usted podrá decir, mire, no tengo recursos, pero no me engañe, no sea un trilero, no sea un mal jugador. Si usted reconoce una situación de dependencia desde el día 1, como ocurría con la ley anterior, usted atiende con la prestación económica o de servicios a la persona desde ese momento. No nos engañe. O sea, que es que encima, un engaño tan cruel como el que se está produciendo. Bueno, pues igual que están haciendo con la ley de dependencia, lo hacen con todo lo demás. Y de verdad que es lamentable. Escuché, ya con esto acabo, definitivamente, a Rajoy un día por los pasillos, cuando salió la encuesta de población activa, ¿no lo visteis lo que dijo? La encuesta de población activa demuestra que hay 1 millón menos de personas trabajando en España. Y dijo, nada, estoy muy contento, porque las cosas van muy bien. Lo oye el otro, el Oli Rehn, y los que están allá arriba y dirán, bueno, pues España ni necesita crédito, ni necesita inversiones, ni necesita, por último, ni necesita una mano amiga en una sociedad solidaria, en un espacio el más avanzado del mundo, donde hay tanto gasto social y donde hay 18 millones de familias, 1 millón en España, con 3 millones de personas que no tienen ningún ingreso. Pero no porque no quieran, porque no pueden trabajar, no porque no quieran trabajar, porque no pueden, porque buscan el empleo y no lo encuentran. Y ese millón en España, que son 3 millones de personas afectadas, y los 18 millones de ciudadanos en Europa, deberían merecer, por un espacio económico tan amplio como el europeo, con tanta riqueza dentro de la humanidad, deberían merecer al menos una política de dignidad y de reconocimiento de los valores del ser humano con un ingreso garantizado. Es decir, bueno, a través de un curso de formación, la gente que se mueva para buscar un empleo, claro, pero que tengan un ingreso garantizado, lo que llamamos una renta básica, un ingreso al menos durante el tiempo más duro de la crisis. Eso en España nos costaría 6.000 millones de euros. Y como aquí se ha dicho, solo Bankia nos ha exigido 24.000 millones a todos los españoles. Y el conjunto de la banca, 100.000 millones. Hay que sanearla. Yo lo hubiera hecho de otra manera, pero porque ahí está nuestro dinero también, el dinero de toda la gente, ¿no? Y no se podía perder. Pero si tú puedes hacer ese esfuerzo, no puedes hacer un esfuerzo ahora mientras dura esta fase aguda de la crisis, hasta que baje el paro del 15, del 14, del 13, del 10%, de garantizar una renta, un ingreso que iría, por cierto, a la economía, sería súper productivo, súper dinamizador a todas las familias.
¿No podrías hacerlo? Pues como nos dijo Lula, el expresidente de Brasil, al que yo admiro sobremanera, Lula en Brasil consiguió sacar de la pobreza a más de 40 millones de brasileños y vino en octubre del año 2011, justo un mes antes de las elecciones, y nos dijo, pero si el modelo social europeo es un patrimonio de la humanidad, es decir, la derecha europea lo está poniendo en riesgo. Y ponía este ejemplo, dice, en Brasil no hay nadie sin ingresos, hay un programa Bolsa Familia que puso él en marcha, que garantiza un ingreso mínimo a todas aquellas personas que no pueden trabajar. Y ahora resulta que llego a Europa, a la que yo quiero parecerme, a la que siempre hemos envidiado, y yo hoy me encuentro que por las políticas conservadoras de este fundamentalismo tan inexplicable que nos aplican, resulta que como dicen que hay mucho fraude, y como dicen que la gente no trabaja porque no quiere, eso es lo que dice la derecha, ¿no? Pues resulta que no hay un ingreso garantizado para las personas que ya no tienen ningún recurso, que han perdido el subsidio, o sea, la protección al desempleo y el subsidio. Y yo digo, ¿y esta sociedad la podemos consentir? ¿Podemos soportarlo? No ya el paro, que es dramático. ¿Podemos soportar que la gente se quede sin nada? Yo creo que no. Esto se discute, no lo veo en la discusión del debate sobre las elecciones europeas, pero es esto lo que se discute. Es esto. ¿Qué sociedad queremos? Y si queremos una sociedad donde haya más igualdad, por favor, donde ese niño que nació de esa manera, no solo el niño al que le dedico este humilde meeting, este humilde parlamento por mi parte, ese niño que nació sordo y ciego y que nació sin posibilidades en la vida ya, más que ser cuidado por su familia, que es el tesoro de sus padres y de su hermano. Tiene un hermano menor maravilloso, cómo se ocupa de él, porque fui a verle. Que una sociedad donde a ese niño se le trata como un ser humano. Y al final tú descubres que las sociedades son más ricas no por la bolsa que tengan ni por el capital acumulado, sino por la dignidad con la que tratas a los que más lo necesitan. Pues yo quiero esa sociedad y estoy dispuesto a dar hasta el último aliento de mi vida por ella. Y por eso creo que se pueden cambiar las cosas. Y creo que puede haber un cambio. Ya sé que no es fácil, pero vamos a intentarlo, por favor, vamos a intentarlo, porque si no esto cada vez irá peor. Y al menos, si los progresistas tenemos una voz con todos nuestros errores y todas nuestras equivocaciones, impondremos esos valores como la línea de conducta esencial en una sociedad. Muchas gracias, porque estoy seguro que nos vais a ayudar a conseguirlo.